Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que se conecten a estas charlas de Art Pop 360. Somos el puente entre la comunidad de artistas y la gente que disfrutamos del arte, la gente de a pie. El día de hoy estoy de manteles largos, pero un mantel que es una suerte de imágenes que puede ser pintura, escultura, cine, cortos, en fin, con un gran artista. Él es Iram G. Rodríguez. ¿Cómo Muchas, estás? muchas gracias, muy bien, gracias por la intro. No, Me pues gracias a recordó ti. viejos tiempos. Bueno, pues gracias a ti por regalarnos este espacio para platicar contigo. Irán, tienes una Ujú. historia que visualmente la he estado viendo por lo que me has compartido. Sin embargo, pues naces en México, tienes 11 años viviendo en Los Ángeles, ya tu familia está allá. Acabo de conocer a tu hijo, que está Ujú. enorme. Y pues bueno, platícanos cómo fue tu niñez, cómo fue el acercarte al arte cuando eras niño. Ok, bueno, pues para empezar, yo nací en Morelia, Michoacán, octubre de 1984, y mi mamá es de Morelia, mi papá es de Moroleón, una ciudad cercana de Guanajuato. Entonces, pues yo nazco allá y mis papás pues deciden vivir en Moroleón, que a diferencia de Mores, en ese entonces era un pueblo más que una ciudad, ¿no? Entonces, al ir creciendo, yo recuerdo que desde los 6 7 años, porque mi mamá es maestra, mi mamá fue mi maestra en primero y segundo año, y pues recordamos que me gustaba mucho dibujar, pero así muy obstinadamente, me quedaba me enfocaba mucho en eso. Después tuvimos la oportunidad cuando yo tenía 8 años de cursar tercero de primaria acá en Estados Unidos. Nos vinimos para acá un año y creo que ahí fue el boom en cuanto a la apreciación artística que yo tenía porque eh, en tercero de primaria pues ya estaba en la transición de niño chiquito a niño más grande, ¿no? Como de empezar a entender un poco más las cosas. Tuve una maestra, Miss Franco, que le mando saludos, seguramente le pasaré esta entrevista para que la vea. Fue maestra en tercero y el sistema educativo que había acá en Estados Unidos nos permitía muchísimo explorar el arte. O sea, no era tanto como en México que uno solamente dibujaba en el recreo o así, sino acá se enfocaba, había procesos que se enfocaban a desarrollar al niño en el arte. Entonces, pues yo empecé a ingresar ahí en algunas actividades de dibujo, algunas actividades de flauta, incursionar en la música. eh, y pues ahí empecé a tomarme el dibujo como, aceptar más bien el dibujo como parte de mi vida, como que yo era el que dibujaba del salón, o sea, que acepté el rol, así como que me di cuenta de que los otros niños venían y me pedían un dibujo. Los otros niños venían y me decían, no, ayúdame a colorear. Entonces, como que yo dije, como que yo soy el chido para esto aquí del salón. Entonces, de ahí en adelante, pues asumí ese rol, toda la primaria, toda la secundaria. O sea, el dibujo a veces me salvó de pleitos de morros que no sé, traían problema conmigo y no, vas a ver a la salida. Y de repente salía en clase una actividad de dibujo y pues se acercaban a mí, oye, déjame hacer el dibujo y no te la parto a la salida. Y yo, no, pues sobres, ¿no? Entonces lo usé como moneda de cambio también por mi seguridad. Eh, y después, pues ya conforme fue avanzando pues la vida, ¿no? Empecé a tomarlo muy en serio, o sea, a mí no se me hacía como el que hacía dibujitos, ¿no? Yo decía, no, pues yo quiero ser el que hace arte, no el que hace dibujitos nomás. Entonces, pues empecé a tener una inquietud muy fuerte en buscar métodos para hacerlo. O sea, no nada más dibujar con un lápiz, sino empecé a explorar ya con colores, con aerógrafo, con latas de aerosol, con lodo, con vegetales, o sea, todo lo que podía generar algo o transformarse, yo trataba de usarlo. Entonces,
pues hasta que entré a la prepa, yo decía que yo iba a ser un artista de cómic, era mi meta, dibujar cómics, hacer cómics. Y pues siempre fui el que hizo las caricaturas de los profes, las caricaturas de los amigos. eh, y aparte era muy bueno para generarles historia. O sea, no solamente hacía un monito, sino que cuando se los enseñaba, mis compañeros veían el monito, pero aparte yo les contaba la historia que, no, pues este monito que es este de acá, pues haz de cuenta que ese día se fue y hizo esto, bla, bla. Entonces la historia era lo que hacía que se rieran, ¿eh? Ahorita le pueden llamar bullying, pero en ese caso, pues era burlarnos de los compañeros a través de dibujos. Bien. Pero, pero pues lo que se puede decir, lo que hacía daño era la historia que generaba con el dibujo y después se la tirábamos de carrilla al compañero, que era igual para los profes, o sea, varias veces estuve en la dirección por hacer caricaturas para los profes. Eh, pero pues también eso me caracterizó siempre que fui muy arriesgado en cuanto a quería expresar algo y no me daba miedo, ¿no? Sino que decía, pues el profe tiene panza, vamos a poner una panzota y se la dibujábamos y después se la iba y se la enseñaba. O sea, lo lógico era no enseñarla, ¿no? Pero yo sí se las enseñaba y esperaba la reacción. Entonces ahí me empecé mucho a enterar también de lo que yo hacía tenía reacciones, que me iba a ayudar más adelante en la concepción de mis trabajos. Claro, el expresarte, o sea, tú fuiste desde pequeño, lo tuviste claro. En Estados Unidos dices, o sea, sí se puede, yo quiero ser Ujú, artista. Ya desde ahí el concepto cambia, ¿no? De hacer dibujos, me gusta dibujar, yo quiero ser artista. Y qué ujú. importante, Irán, utilizar tu voz. Y tu voz era a través de los dibujos para hablar de la situación, de los maestros, sin embargo, siempre utilizar tu voz. Qué interesante. Irán, ¿en qué momento de tu vida decides dedicarte al arte? Que el arte sea una manera de vivir, de ser pleno. Pues desde ahí, desde que era niño, o sea, ah, yo he platicado pues con muchas gentes porque conozco gente de muchos ámbitos, del ámbito de la música, del ámbito de la escultura, del ámbito de la pintura, del ámbito de esto, y ellos de repente muchos quieren hacer arte para comer, ¿no? Quieren cobrar su arte, quieren vivir del arte. Yo no, yo hago arte para vivir, para estar bien psicológicamente. Ahorita tengo un tiempo que ya no publico mucho de lo que hago, pero lo sigo haciendo y lo tengo aquí en la casa y lo hago como tomarme un vaso de leche, como comer. O sea, para mí es algo indispensable que si no lo hago, yo siento que a lo mejor ya ni estaría vivo, que estaría como muy, muy frustrado, muy nervioso, muy fuera de mí. Entonces, yo desde niño, ese era mi escape para todo. O sea, mi lugar seguro era estar haciendo algo artístico, un dibujo, una figurita con plastilina. Ese era mi lugar seguro, ese era donde yo regresaba, a donde yo quería estar. Entonces, nunca he decidido que va a ser para mí así como que, hoy decido dedicarme al arte, a ver cómo me va en la vida con esto y voy para adelante. No, yo he hecho muchos trabajos que no tienen nada que ver con el arte, pero todos estos trabajos siempre han financiado mi arte. O sea, a mí no me importa, he trabajado en talleres, he trabajado en la construcción, he trabajado en el campo, he trabajado donde sea, pero siempre mi sueldo tiene una destinación para cubrir los gastos de mis proyectos artísticos. Fíjate. Has dicho cosas muy poderosas. Quiero enfocarme es mi lugar seguro. Qué Ujú, importante, Irán, tener claridad de que tienes un lugar que es donde tú te expresas y que lo haces como parte de tu día a día. Es como ujú, tomar un baño, como ir a trabajar y que aparte sabes que la actividad que estés desarrollando para generar ingresos, siempre vas a tener una parte para el arte, si no es que estás haciendo arte. ujú. Entonces, buenísimo, Iram. ¿Cómo es ser more- eh, no morelense, pero Moreno, moreliano, porque no es me morelense? encanta. Sí, ¿cómo es ser
este chico que ahora es un hombre que tiene ya a su familia, tres hijos, su esposa, y vivir en Los Ángeles y ser un referente. He estado viendo cosas tuyas y realmente hay una comunidad que no todos conocemos a fondo, que sabemos que existe, pero ¿cómo es la comunidad donde tú eres un referente en las artes visuales? Porque lo tuyo no nada más es pintar, no nada más es hacer cortometrajes de animación, no nada más es la música, sino que estás inmerso en el mundo del arte, las artes Mm. visuales. Y eres un referente. ¿Cómo es la comunidad y cómo lo vives tú siendo mexicano en la comunidad hispana de Los Ángeles? Mira, pues la comunidad donde yo doy vueltas es una comunidad que me gusta mucho porque es una comunidad muy cercana. eh, y te explico ahora por qué. El tipo de... Bueno, yo para empezar no digo que soy artista, digo que soy más artesano, porque a mí no me gusta la palabra artista, porque artista la relacionamos con farándula, con éxito, con ser famoso, con todo esto. A mí eso lo probé cuando tenía 22 años, que anduve en festivales de cine, que mis proyectos ganaron premios, que iba a alfombras rojas, que conocía gente de la farándula, que conocía productores, que conocía este, gente muy política y no me gustó para nada ese ámbito porque yo no soy así, porque no encajo por más que estuve ahí y que conviví con todas estas personas que muchas tienen muchísimo talento, pero yo no encajaba con la forma de pensar y todo eso. Entonces me considero un artesano más bien. Entonces mi círculo, la comunidad que me conoce, es una comunidad que está muy identificada también con este tipo de vida, se puede decir. Ujú. Es una comunidad donde me gusta mucho porque es muy cercana. A lo que me refiero muy cercana es que entre muchos nos conocemos y sabemos el proceso que tiene cada quien para sus proyectos. O sea, sabemos que que no son proyectos que buscan agradar, que no son proyectos que tienen una agenda, que no son proyectos patrocinados, que no son proyectos predirigidos. Entonces, es la forma en que me gusta hacerlo a mí. Yo no he podido trabajar mucho por ejemplo, no he hecho trabajos muy grandes y todo eso porque alguien te impone la idea, porque alguien te da dinero y espera que hagas esto, porque alguien por ejemplo, alguna película, alguien te da un guión y quiere que lo hagas de una forma. Entonces, a mí ahí se pierde, este, se pierde tiempo y se pierde la esencia de uno como artista, ¿no? Como Tu artesano. libertad creativa. Sí, entonces lo que yo hago viene plenamente de mí, así 100%. Soy responsable de todo lo que está en la pantalla, en el cuadro, en el proyecto que tenga. Y asimismo recibo las críticas totalmente conmigo, ¿no? Y está chido porque no tengo opción de echarle la culpa a alguien o decir eso quedó gacho porque pues no se rifó o así. Pero, pero sí es totalmente puro, pues. O sea, lo veo yo con una pureza muy grande, pese a que tengo también muchas obras donde hago tributo a artistas que admiro, aún y así trato de que no sean como lo que ellos hacen, sino que tenga una esencia, pero que lo demás se note que lo hice yo. Eh, de tal manera también, de repente no veo mucho, digamos, siento que de la prepa para toda la universidad que cursé, vi mucho arte, conozco artistas, conozco gente que está haciéndolo, pero ahora trato de no ver tanto para no influenciarme, porque estar viendo, de repente se empieza a influenciar. Sí veo de vez en cuando me recomiendan a alguien, así que me dicen, oye, ya viste este tal artista, tal esto, y ya lo veo, pero siento que también en la búsqueda de estar viendo mucho arte, uno se influencia Sí. y de repente inconscientemente empiezas a meter cosas de cosas del otro. Y, y pues es algo que he platicado con la gente que conoce mi trabajo y que les gusta, siempre estamos también muy en contacto y así. Y pues tenemos una retroalimentación que no busca elevar el ego
ni de uno ni del otro. Entonces la comunidad es muy, muy cercana, como te digo, no es algo así de que seamos mainstream, que nos conozca todo mundo y qué bueno. Ok, fíjate, muchísimas gracias por darnos esta visión de cómo eres artista. Eres un artista sin etiquetas, estuviste inmerso eventualmente en estos festivales, eres ganador de premios, ahorita nos vas a platicar esa parte. Sin embargo, hoy día tú te has desarrollado dentro de una comunidad que denominas como cercana porque todos conocen el trabajo y cómo van desarrollándose. Entonces, realmente es una familia. Se me antoja el término familia porque todo es muy familiar y todos están conviviendo y respetando su arte y sus procesos. Eso es muy interesante. Eh, Iram, háblanos ahora de cómo fue tu proceso para ganar premios, no para ganar premios, cómo fue tu proceso creativo dentro de los cortos de animación y qué significó, que ya tenemos una idea, tener premios para ti. Pues fíjate que realmente fue, lo de los premios fue algo muy, muy extra que ni siquiera buscaba. Jamás he buscado un premio o jamás. Bueno, solo una vez he hecho un proyecto para obtener un premio, que sí fue pensado para obtener. Dije, quiero ese premio y lo vamos a hacer y lo hicimos, pero ahí ya tenía tablas, ¿no? De lo que la gente quería ver. Pero antes, por ejemplo, la primera vez que yo hice un cortometraje, mi premio era ser seleccionado en el Festival de Cine de Guanajuato. O sea, ese era mi meta, ese era lo que yo quería y era como un sueño y lo veía casi imposible. O sea, eh, nos vamos un poquito más atrás, cuando a mí me surge la inquietud de hacer cortometrajes. Primero fue porque en la secundaria yo hacía los cómics y después me aburrí de hacer cómics porque pues, estaba muy estático y yo decía, a mí me gustaría ver estos monos moverse y cobrar vida y de alguna forma que la pelea que estoy haciendo ahí en esos cómics, pues poderla ver haciéndose, ¿no? Sí, Entonces desde ahí yo empecé como que a experimentar con plastilina, a empezar a mover los monitos, todo esto. Y un día fuimos a Guanajuato, ni sabíamos que estaba el Festival de Cine, pero fui con un primo y nos metimos a ver una sección de cortometrajes animados. Entonces ahí vimos un cortometraje de Juan Pablo Zaramela, que es un animador argentino, y el cortometraje me voló la cabeza. O sea, me quedé, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo hizo esto? Que se los recomiendo, se llama El viaje a Marte. Y mientras veíamos el cortometraje que lo hacía de plastilina y todo eso, yo decía, yo puedo hacer esos monitos de plastilina también y puedo hacer que se muevan y esto. Y le dije a mi primo, le dije, ¿sabes qué? Un día voy a poner un corto mío en esa pantalla, que era en un teatro que está ahí en Guanajuato. Y un día voy a poner un corto, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a aprender. Y también así como que me dije, estás loco. Órale, pues. Y así quedó. Entonces pasaron algunos años, empecé a investigar con la plastilina, empecé a experimentar, tenía una camarita que me trajo mi abuelita de Estados Unidos, una Cybershot, de esas chiquititas así. Pues ahorita lo que hay comparado ya no es nada, ¿no? Es algo muy, muy, muy rústico. sí. Y Y me puse ahí en la casa de mi mamá, o sea, tenía un espacio ahí me puse, armé mis maquetas, armé mis monitos de plastilina y empecé a tomarles foto de la manera más rústica que uno se puede imaginar, porque pues en Moroleón no había nadie que me dijera, oye, esto se llama animación, oye, esto se encuadra así, oye, esto se hace así, absolutamente nadie, entonces me pasaba horas en ese cuarto, me pasé un año y medio en ese cuarto todos los días, así de no sé, llegaba de la escuela a las 3 de las 3 hasta 2 de la mañana a veces. Iban mis amigos para irnos para salirnos, y yo les decía, mejor vénganse aquí, siéntense, quieren unas chelas, tráiganselas aquí, tómenselas, pero no voy a salir. Entonces casi siempre tenía lleno ahí de amigos de que iban a visitarme y todos ahí, ¿y esto qué? Y así no entendían nada, pues nadie tenía idea de qué era. Y
Y ese corto que duró 15 minutos, se llamó Un día después, lo mandé al Festival de Cine y quedó seleccionado en la sección de animación. Entonces, para mí, ese fue el premio. O sea, yo ya eso se lo presumí a mis amigos y todos me decían, ¿y qué pues es el Festival de Cine? ¿Qué es? En ese entonces se llamaba Expresión en Corto. Ujú. Entonces, yo ya había ganado. Ese fue mi proceso creativo para el primero y ese fue mi premio. Ya después que fuimos al festival. Y Y es donde vienen estas mieles de las cuales te hablaba hace ratito, donde Sí. pues según te tratan como director, te ponen en acá en un lugar especial, te dan boletos para que entres, te tratan bien, ¿no? Todo el mundo te saluda, director y todo. Y Eres el yo, amigo de todos. eres amigo de todos. Y yo era totalmente ajeno a eso, ¿no? O sea, yo no sabía que yendo al festival lo iban a tratar a uno así y que iba a aparecer tu nombre en el catálogo, tu foto, todo eso. Yo no tenía idea. Entonces, la primera vez así fue. Y pues resulta que mi corto sale ganador de la sección de cortometraje. ¿Cómo se llamó ese corto, Irán? Un día después. Ah, con el mismo. Y un día Ajá, después, ajá, gana. sí. Perfecto. Fue el primero que hice. Ok, O sea, lo hice como pude y ese ganó. O sea, ya. fue una Súper, locura. ¿no? Qué interesante. Y de Ajá. ahí, pues ganó, ya sabe, periódicos, revistas, o sea, salí en todos lados, mi universidad me felicitó cuando ellos no me habían apoyado para hacer el corto, la Casa de la Cultura de Moroleón me felicitó, me pusieron ahí una foto y la fregada, y ellos nunca, pues, fui a pedirles ayuda, a pedirles espacio para hacer el cortometraje y no tenía ni idea de qué, y me la negaron. Entonces, después de que ganó, pues todo el mundo, no, que ganó y que todo. No tuviste ni incentivos económicos, nada. Y Absolutamente después ya nada. eras el hijo prodigioso de Moroleón. Anda. Ajá. Así, así todo el mundo te conocía y que, ay, mi primo, que mi amigo y todo. Entonces, ahí, en ese tiempo, pues fue de mis 19 a 22 años, ¿no? Que también, a decir verdad, me divertí mucho. Porque pues también iba uno a un barecillo ahí en Moroleón y te pasaban y no, te mandaban cosas gratis, te mandaban que la comida y yo pues yo me aproveché y dije, pues qué chido. Pero después de un tiempo pues eso empieza como a desgastar, como a cansar, porque pues todo eso que se acerca no es de verdad, o sea, em, antes no era así, cuando no tenía un corto y ahora que pasó esto, pues sí, todo el mundo pues te trata bien, no todo el mundo te conoce, todo el mundo te habla en la calle y todo eso, pero a mí se me hacía como muy, de cierta forma lo agradecía, decía, pues qué chido, pues de aquí voy a poder hacer otro y el día que lo presente, pues la gente va a ir a verlo, ¿no? Y a lo mejor voy y pido apoyos y me los van a dar y así, pero por otro lado, sentía también como que estaba medio vacío esa onda, como que dije, pues cuando estuve ahí encerrado solo dos, tres amigos pues, se quedaron, ¿no? Y fueron a decir, órale, pues échale. Pero también entendía que era porque no había conocimiento, entonces tenía como sentimientos encontrados porque de una forma estaba diciendo, bueno, pues estoy poniendo el tema en la mesa, ¿no? Un tema que no estaba, presupuestado para estar en la mesa, por ejemplo, de una casa de la cultura que enseñan clases de pintura, de, de canto, a lo mejor de esto, pero ahora a lo mejor iba a generar la incertidumbre en más chavos de decir, ay, que hay cortometraje, o sea, el cortometraje también es una forma de arte y si les dicen que no, pues van a decir, oye, pero hay un chavo que ya lo hizo y pues queremos también ver nosotros si podemos hacerlo y así. Entonces, por ese lado fue bastante chido. Este, pero pues en sí, ese fue el proceso, ¿no? De esto. Claro, tiene su parte amarga porque al final del día sí fuiste detonador para que pasaran cosas en Ujú, Moroleón, ayudaste a que simplemente otro chico igual que tú o menores dijeran, wow, sí se pueden hacer no nada más figuras con plastilina, sino que aparte conocí el término cortometraje, animación y ujú, premios, ¿no? Porque ujú, puede ser parecer muy lejano. Qué importante, Irán, seguir los sueños y seguir lo que tú quieres. Todo lo has hecho en tu arte
a partir de lo que tú quieres expresar. No sigues Ujú, una regla, no hay un protocolo, no hay una agenda. Tu agenda es lo que tu corazón y lo que necesites decir. Eso es ujú, poderosísimo y lo celebramos mucho en Art Pop 360 porque de eso se trata esta plataforma, que personas ujú. como tú, personas con inquietudes, ya sea emergentes o con gran trayectoria como tú, pues se encuentran en este lugar. Em, Sí, que es ¿Qué muy le buen espacio. dirías, Iram, a alguien que todavía no está claro o porque su situación geográfica o porque donde está no está bien visto y no sabe si dedicarse o no al arte? ¿Qué le dirías, Iram? Pues primeramente le diría que si no está claro, a lo mejor no es artista, no es artesano, porque esto es un camino, es depende de cómo lo quieres ver, si el vaso está medio lleno o medio vacío, pero Ujú, eso es un camino difícil, no es fácil, pero, pero o sea, tienes que tenerlo claro. No hay como que no estoy claro si quiero ser artista o quiero ser abogado. Si no está claro, no eres, ¿no? O claro, sea, el artista tiene que tener una convicción desde niño. Desde niño no es como que tenga opción. O sea, donde puede haber la duda es teniendo la convicción, sabiendo que eres artista o artesano y decir, bueno, quiero dedicar mi vida a vivir de esto o puedo vivir de otra cosa que a lo mejor me va a ir mejor, pero de aquella cosa patrocine esta otra cosa, claro, ¿no? Pero no se puede no tener claro si quiere ser artista o no, o sea, se es artista o no se es artista. Esa es una cosa que yo le diría a todas las personas que tienen talento para alguna, para alguna rama del arte, pues que sí, que sepan, que se pongan a pensar, que mediten un día y digan, sí soy artista o no soy artista. O sea, hago las cosas, tengo la capacidad para hacer cosas bien, me nutre esto, nutre mi vida, es indispensable, lo necesito o no lo necesito. Si la respuesta es no lo necesito, puedo vivir sin ello, pues a lo mejor no eres artista, a lo mejor eres un, este, un compa que puede vender dibujos y que puede copiar a Superman, iluminarlo bonito y venderlo en internet por un buen precio, ¿no? Pero si dices lo necesito el día que no dibuje, me siento mal, el día que no escriba, el día que no haga esto, me siento mal, entonces quiere decir que si eres y ya de ti depende para dónde lo quieres llevar, si lo quieres mantener para ti solo, que está bien, o sea, es bien válido, o si lo quieres compartir con el mundo. Y si lo quieres compartir con el mundo, yo siempre he dicho, pues, si lo comparto, pues de menos, también espero algo de regreso, ¿no? O sea, no solamente que sea pagado, sino que se dé el espacio para los trabajos, que se dé el respeto para los trabajos y buscárselo, no nada más que se le dé, sino buscar que haya un respeto. ¿Y cómo se busque ese respeto? Pues poniéndole tiempo, o sea, decir no solo dibujo con el lápiz, sino dibujo muy bien con el lápiz, porque he practicado, tengo estudios no sé, en cómo manejar un lápiz, ¿no? sí. No nomás decir, ok, dibujo con el lápiz, sino por qué es bueno que yo dibujo con el lápiz, sino especializarse, prepararse, estudiar, o sea, todo eso yo me lo Claro. plantearía en una tarde con una taza de café y ahí sale la decisión. Ahí está, ahí lo tienen más claro ni el agua, es nítido. Hay que tener congruencia con lo que sientes, lo que piensas y lo que haces, o sea, tomar acción. Darte este tiempo y tomarte este cafecito y decidir, ¿puedo vivir sin hacerlo? ¿O Ujú, realmente necesito diario hacer esto? Entonces, qué importante, tener convicciones. No importa que no tengas los medios. Irán, nos has mostrado que en un cuarto, con una pequeña cámara, pudiste hacer un corto que ganó un premio y que te llevó a ver el arte desde otra perspectiva. ujú, Otra de las cosas importantes es lo que dices, artesano. Hay que quitar etiquetas y creo que me estás enseñando muy bien a que artista puede significar X cosas que a ti no te resuenan, a ti te resuena más el artesano. ujú. Efectivamente. Pues bueno, es una delicia platicar contigo, Iram. Creo que Gracias. podemos Igual. hablar de muchos temas
porque tienes muchas artes visuales que eres bueno. Tienes horas Gracias. vuelo en ello también. Sí. Entonces, voy a hacer un recuento en esta recta final, Iram. Naces en Morelia, vives y creces en Moroleón, Ujú, descubres en Guanajuato, en un festival que existe, lo que tú ya llevabas haciendo en Plastilina, pero ves este corto de este argentino y dices, wow, yo voy a hacer eso. Y se lo dices a tu primo. Después te encierras más de un año en un cuarto con una cámara que te facilita tu abuela y con compas estás ahí todo este tiempo y ganas. ujú, Ganas no nada más pasar a ser parte de un concurso a nivel nacional y ganas después el nacional. Tocas esas mieles fatuas del éxito y sin ujú, embargo ahí te haces más fuerte y decides quitar la etiqueta y no eres un artista, eres un artesano. Bueno, qué ujú. gozada. Algo que le quieras dejar a la comunidad de Art Pop 360 antes de terminar esta charla, Irán. Algo pues que eh, como más que nada, pues esperando que va a haber artistas ya consagrados, pues Sí, que a lo mejor lo vean, ¿no? A ellos, pues sí, una felicitación muy grande porque dedicarse a el arte es un gran logro y es algo que habla muy bien de las personas que se dedican a ello, o sea, que le apuesten a lo que pueden hacer con sus manos, con sus pulmones, con su cerebro, ¿no? Y pues a la gente que joven, que a lo mejor pueda venir a ver estas charlas y todo eso, pues todo es cuestión de definición en la vida. O sea, siento que uno como persona se debe definir cómo eres tú, sin cómo es lo que dicen de ti. No, defínete tú. eso. Tú define qué eres, qué quieres ser, para qué eres bueno y sé bien honesto. O sea, si no eres bueno, si no, pues también di, no soy bueno para esto, pero soy bueno para aquello. Entonces, pon prioridades en tus talentos, en lo que eres bueno y dedícales tiempo y prepárate, prepárense mucho, practiquen. La, Claro. prac- la práctica en cualquier cosa que hagas en la vida es indispensable. Pero más que nada sería eso, tengan definición en cuanto a todos los aspectos de la vida, debes tener definición, o sea, saber la definición de lo que eres y de lo que haces, no lo que alrededor diga. Perfecto. Tener pasión, definición y horas vuelo. Ujú. Es básico. Muy bien, Irán. Y pues qué gozada que tú estés en Los Ángeles y así con ese garbo y esa elegancia que portas, esa extraordinaria gorra, Gracias. escuchar el excelente español que tiene tu hijo y la dulzura que tiene en inglés, lo celebro, porque eso es tener tompiates. Muchísimas Sí, gracias. yo trato mucho de que, pese a que tenemos mucho tiempo acá, eh, yo estoy orgulloso de México. Vamos a México, nos gusta mucho ir a México. Yo quisiera estar en México. Ok. Es lo que más, a veces hasta sueño que ando allá. Entonces, de mi parte, yo he tratado mucho de combatir el estar, entonces, Ajá, sí. digo, no mames, ¿no? Entonces, acá uno, bueno, en mi caso, convivo con todos los días con gente que solamente habla inglés, pero es parte de lo que le trato de transmitir a mis hijos, o sea, no porque estemos acá y porque tengamos unos años, nuestra lengua madre la vamos a hablar mocha, no, no se puede, o sea, Correcto. no es cierto de que se te pega el modismo de acá, se te pega como, no es cierto, o sea, esos son Con hadas. todas sus letras. Así Ajá. es. Así es. Y bien lo dijo Molotov. No seas che gringo. ¡Ah! Hijolero. Pero bueno, ok. Pues si me permites, te voy a hacer 10 preguntas de Bernard Pivot, que siempre hacía James Lipton, uno de mis entrevistadores favoritos. La primera respuesta que te venga a la mente, ¿vale? Ok, ¿Cuál es tu palabra favorita? perseverancia, ¿Cuál es la palabra que más te desagrada?
Fracaso. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Vivir. ¿Qué es lo que más te disgusta hacer? Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Ser sedentario. Ok. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? La música. ¿El que más te desagrada? Los gritos. ¿Cuál es tu grosería favorita? Ay, no, no puedo Con todas escoger sus una. letras. Uy, si vieras lo que han dicho. Puede ser en inglés y en español. ¿Tienes las dos? Ay, yo creo que una mentada de madre. Buenísimo. Aparte de tu profesión, Irán, ¿qué otra profesión te gustaría ejercer? Aparte de, no, me hubiera encantado, o sea, hubiera sido tan feliz si la vida me hubiera dado la suficiente inteligencia para poder aspirar a ser astronauta, Ok. ¿Qué profesión no te gustaría ejercer? doctor. Y por último, si el cielo existe y te encontraras a Dios esperándote, ¿qué te gustaría que te dijera? Vas para abajo. Buenísimo. Pues Irán, muchísimas gracias. A nombre de No, al ARPOP contrario. 360. Muchas gracias, estuvo bien divertida, me gustó. Gracias a ti. Y pues bueno, a ustedes que nos ven en estas charlas, suscríbanse, compartan, dejen comentarios, denle like, porque así es como orgánicamente se va haciendo más grande esta comunidad y como pueden llegar talentosos como Irán y como los que han visto aquí a más personas e inspirar. Así que tengan una buena tarde, mañana, noche, lo que quieran, con mucha intención y pasión. Hasta pronto, Irán. Hasta luego, muchas gracias, un placer.